¿Te has encontrado alguna vez sintiéndote vulnerable, como si las cargas de la vida superaran tus fuerzas? Tal vez has intentado mantener el control con tu voluntad o determinación, pero al final del día notas que tu energía se agota y las dudas se hacen más fuertes. Ahora imagina que no estás solo en esta lucha interna. Hay una invitación divina que te ofrece un poder y una protección mucho mayores que tus propios recursos. Ese poder es real, te cubre y te fortalece para cada batalla que enfrentes día tras día. La Biblia describe una armadura que no es un simple símbolo ni una idea bonita, sino un recurso espiritual concreto capaz de sostenerte en el momento de mayor debilidad. ¿Te suena extraordinario? Lo es. Y en este recorrido que estás a punto de iniciar, descubrirás cómo vestir esa armadura puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria en tu vida. Juntos exploraremos pasajes que nos enseñan a caminar en fe, a vivir en la verdad, a confiar en la salvación y a orar con determinación, todo ello mientras resistimos a un enemigo que, aunque no veamos, existe y no descansa en su afán de desanimarnos y confundirnos. No importa si te consideras nuevo en la fe o si llevas años en este camino. Hoy se te ofrece la oportunidad de reencontrar, profundizar o encender de nuevo tu pasión por vivir esta batalla desde la fuerza de Dios y no la tuya. ¿Estás dispuesto a descubrir los secretos de esta armadura que transforma lo ordinario en algo extraordinario? Entonces acompáñanos en cada paso, cada versículo y cada reflexión. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios y a declarar en voz alta: declaro que con la fortaleza de Dios estoy protegido y listo para enfrentar cada desafío que llegue a mi vida. Haz de esta afirmación el punto de partida para vivir bajo la cobertura divina y abrazar la victoria que Él ya te ha prometido. Efesios 6, 10-11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentamos enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas y terminamos agotados? Es como si nos lanzáramos a una batalla sin armadura, sin escudo, sin protección. No importa lo fuertes que nos sintamos por momentos, nuestras fuerzas humanas siempre tienen un límite. Aquí viene la verdad que puede cambiarlo todo: nuestra debilidad no es una condena, es una invitación. Sí, es la puerta abierta para depender del poder del Señor. Porque déjame decirte algo, ese cansancio, esa frustración, no son más que recordatorios de que no estamos diseñados para luchar solos. Dios nunca nos pidió que peleáramos nuestras batallas con nuestras propias manos. Al contrario, nos invita a fortalecernos en Él, en el poder ilimitado de su fuerza. ¿Puedes imaginarlo? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti. No es un simple mensaje motivacional, no es solo piensa positivo y saldrás adelante. Esto es real. Es el poder de Dios actuando en tu vida cotidiana, en esas pequeñas y grandes luchas que enfrentas todos los días. Es la fuerza que sostiene al débil, que levanta al caído y que transforma lo imposible en posible. Pero aquí hay algo importante: esa fuerza divina no se activa automáticamente. Hay algo que debemos hacer: vestirnos con toda la armadura de Dios. Y esto no es un ritual superficial ni una rutina religiosa. Es un acto de fe y obediencia. Es como un soldado que sabe que no puede ir al frente de batalla sin su equipamiento. La armadura no solo es nuestra defensa, también es nuestra confianza en que Dios pelea por nosotros. Vestirse con esta armadura requiere disciplina, intención y, sobre todo, una entrega completa a la dirección de Dios. Ahora, quizá te preguntes: ¿por qué necesito esta armadura? La respuesta es sencilla, pero profunda: porque hay un enemigo. No lo vemos, pero está ahí, lanzando ataques que buscan desanimarnos, confundirnos y alejarnos de la verdad. Pero cuando estamos vestidos con la armadura de Dios, podemos resistir sus acechanzas. No importa cuán astuto sea, no importa cuántos trucos intente usar contra ti. Cuando tienes la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración como tu defensa, puedes mantenerte firme. Y esto no es algo que haces una vez y ya. Es una convicción diaria. Cada mañana, antes de salir al mundo, necesitas tomar esa decisión: hoy me visto con la armadura de Dios. Hoy elijo depender de su fuerza y no de la mía.
¿Qué significa esto en la práctica? Dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, pidiendo a Dios que te revista con su poder. Identifica esas áreas donde eres más vulnerable. ¿Es la duda? ¿El desánimo? Ahí es donde entra en juego la palabra de Dios. Llénate de versículos que hablen a esas áreas específicas. Usa la fe como tu escudo, recordando que Dios está contigo en cada paso. Y lo más importante, no guardes esta verdad solo para ti. Compártela. Al hablar con otros sobre cómo Dios te fortalece, no solo reafirmas tu confianza en Él, sino que ayudas a otros a encontrar esa misma fuerza. Así que, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Seguir confiando en tus propias fuerzas o dar ese paso de fe y vestirte con la armadura de Dios? No es una decisión pequeña. Es el primer paso para vivir una vida de victoria. No por lo que tú haces, sino por lo que Dios hace a través de ti. Él ya te ha dado las herramientas. La pregunta es, ¿estás listo para usarlas? ¿Alguna vez has sentido que estás peleando una batalla que no puedes ganar, sin importar cuánto lo intentes? Es frustrante, ¿verdad? Sentimos que el problema es esa persona que nos lastimó, esa situación injusta o incluso nuestro propio pasado. Pero fíjate en lo que nos dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que la verdadera batalla no es contra lo que podemos ver, tocar o señalar con el dedo. Hay algo más profundo, algo invisible que está en juego. Y hasta que no entendamos eso, estaremos gastando nuestras fuerzas peleando en la dirección equivocada. Muchas veces culpamos a otros de nuestras dificultades. Pensamos, si esa persona no me hubiera hecho esto, yo estaría bien. Pero aquí está el detalle, lo que ves en lo natural es solo una manifestación de lo que sucede en el ámbito espiritual. Peleamos con palabras, con argumentos, con resentimientos. Pero no logramos avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo al que enfrentamos no es humano. Es un adversario espiritual que opera detrás de escena. Y si seguimos luchando con armas humanas, estamos jugando a perder. El enemigo no solo está ahí como una fuerza desorganizada. Efesios 6:12 también nos dice que existen principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto nos habla de un sistema, de un enemigo que tiene un plan estratégico para desanimarnos, desviarnos y alejarnos de Dios. No es un caos al azar. Es un ataque bien pensado. Pero aquí está la buena noticia, aunque el enemigo sea astuto, tú tienes a tu disposición la sabiduría y el poder de Dios, que son mucho más grandes que cualquier estrategia maligna. Es hora de cambiar nuestra perspectiva y empezar a usar las armas que Dios nos da. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, nuestra manera de enfrentar la vida cambia por completo. En lugar de gastar nuestras energías en discusiones, resentimientos o preocupaciones interminables, aprendemos a dirigir nuestras fuerzas hacia lo que realmente importa. Fortalecernos en Dios y usar su armadura para resistir al enemigo. Ahora bien, ¿qué significa, en términos prácticos, vestirnos con la armadura de Dios? No es algo místico ni simbólico sin aplicación real. Es una acción concreta que implica sumergirnos en la verdad de Dios, proteger nuestro corazón con su justicia, caminar con el Evangelio de la paz, levantar el escudo de la fe. Proteger nuestra mente con la salvación y utilizar la palabra de Dios como espada. La verdad es el primer componente de esta armadura. En un mundo donde la mentira se ha vuelto normal, donde se distorsiona la realidad y se justifican las acciones erradas, necesitamos un ancla firme. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cuando vivimos en la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden poder sobre nosotros. Nos volvemos inmunes a sus engaños porque conocemos la voz del Padre y sabemos quiénes somos en Cristo. La justicia es el siguiente elemento clave. Efesios 6:14 nos habla del yelmo de la justicia, lo que nos recuerda que no se trata de nuestra justicia personal, sino de la justicia de Dios en nosotros. Muchas veces, el enemigo intenta acusarnos, hacernos sentir indignos o recordarnos nuestros errores.
Pero cuando vestimos la justicia de Dios, entendemos que no vivimos en condenación, sino en gracia. Nuestra identidad no se basa en lo que hicimos en el pasado, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Después viene el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué significa esto? Que nuestro caminar debe estar dirigido por el mensaje de esperanza y redención que hemos recibido. Cuando enfrentamos desafíos, necesitamos caminar en paz, no en ansiedad. La paz de Dios es lo que nos sostiene en medio de la tormenta. No es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control. El escudo de la fe es otro elemento crucial. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en que sus promesas son verdaderas y que Él tiene el control de cada situación. Cuando el enemigo lanza dudas, desánimo o miedo, el escudo de la fe nos protege y nos permite seguir avanzando. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. ¿Cuántas veces el enemigo ataca con pensamientos de duda, miedo, culpa o insuficiencia? Cuando recordamos que somos salvos por gracia, no por obras, encontramos seguridad en nuestra identidad en Cristo. Nuestra mente necesita estar protegida por esta verdad. Somos hijos de Dios, redimidos y amados, y nada puede separarnos de su amor. Por último, pero no menos importante, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de las otras partes de la armadura, esta es una arma ofensiva. Con ella no solo nos defendemos, sino que atacamos al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo ni trató de justificar su posición. Simplemente usó la palabra de Dios para derrotarlo. Cada vez que el enemigo intente traer confusión o engaño, nuestra mejor respuesta es la Escritura. Pero aquí viene algo importante, de nada sirve tener una armadura completa si no la usamos. No basta con saber que Dios nos ha dado estas herramientas, necesitamos aplicarlas diariamente. Y una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través de la oración. Efesios 6:18 nos dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino una comunicación constante con Él. Es nuestra conexión directa con el Padre, nuestra forma de recibir fortaleza, dirección y revelación. Cuando vivimos una vida de oración, estamos en constante alerta espiritual. Muchas veces, el enemigo intenta distraernos de la oración porque sabe cuán poderosa es. Nos llena de ocupaciones, nos hace sentir cansados o nos dice que no servirá de nada. Pero un creyente que ora es un creyente que se mantiene firme. La oración nos mantiene en guardia, nos ayuda a discernir los ataques del enemigo y nos da la fortaleza para resistir. Tal vez en este momento sientas que estás en medio de una batalla difícil. Quizá enfrentas desafíos en tu familia, en tu trabajo, en tu salud o en tu vida espiritual. Pero déjame recordarte esto, no estás solo. Dios ya te ha equipado con todo lo que necesitas para salir victorioso. No importa cuán fuerte parezca el enemigo, la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Vestir la armadura de Dios no es solo una opción, es una necesidad. Vivimos en un mundo donde constantemente enfrentamos ataques, pruebas y tentaciones. Pero cuando estamos cubiertos con la armadura de Dios, no hay nada que pueda derribarnos. Hoy te invito a hacer una decisión consciente. No permitas que el enemigo tome ventaja en tu vida. Levántate, toma la armadura de Dios y avanza en fe. No luches con tus propias fuerzas, sino con el poder que Dios ya ha depositado en ti. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Cuando caminas con Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando estás vestido con su armadura, puedes resistir cualquier ataque del enemigo. No importa cuán difícil sea el camino, recuerda que el Señor pelea por ti. Así que hoy, decide declarar en voz alta, estoy vestido con la armadura de Dios. Camino en su verdad, protegido por su justicia, sostenido por su paz, cubierto por su salvación y armado con su palabra. No temeré, porque Dios está conmigo. Que esta sea tu oración cada día. Que esta verdad transforme tu forma de vivir. Y que, al vestir la armadura de Dios, experimentes la fuerza, la protección y la victoria que solo Él puede dar. Si te está gustando este contenido,
no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida cristiana es olvidar que estamos en una batalla espiritual constante. A menudo nos distraemos con las preocupaciones del día a día, con las luchas emocionales o con las dificultades externas, sin darnos cuenta de que hay una guerra invisible que se libra en el ámbito espiritual. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque el enemigo está siempre buscando oportunidades para atacar. Pero aquí está la clave: aunque la batalla es real, la victoria también lo es. No estamos luchando para obtener la victoria, estamos luchando desde la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. La diferencia entre estas dos perspectivas es crucial. Cuando comprendemos que la victoria ya ha sido asegurada por Jesús, dejamos de temer al enemigo y comenzamos a caminar con autoridad. El problema es que muchas veces nos olvidamos de nuestra autoridad en Cristo. Nos dejamos intimidar por los ataques del enemigo y comenzamos a dudar. Pero la Biblia nos dice claramente en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa vacía, es una realidad que debemos apropiarnos. Entonces, ¿cómo ejercemos esta autoridad en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo quiénes somos en Cristo. No somos débiles, no somos víctimas, no estamos indefensos. Somos hijos de Dios, llenos de su espíritu y revestidos de su poder. Cuando enfrentamos ataques espirituales, no debemos reaccionar con miedo, sino con la confianza de que Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer. Una de las formas más efectivas de ejercer nuestra autoridad es a través de la proclamación de la palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de enseñanzas morales, es la espada del Espíritu, el arma más poderosa contra el enemigo. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida, estamos desarmando las mentiras del diablo. Por ejemplo, cuando el enemigo te dice que no eres suficiente, puedes responder con Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te dice que estás solo, proclama Deuteronomio 31:6, «Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará». Cuando intentas sembrar temor en tu corazón, responde con 2 Timoteo 1:7, «Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». La oración también es clave en la batalla espiritual. No es una actividad opcional para los creyentes, es una necesidad. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, recibimos dirección y nos fortalecemos para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que la oración no debe ser algo ocasional o superficial, sino un estilo de vida. No podemos limitarnos a orar solo cuando estamos en problemas, debemos mantener una comunicación constante con Dios. La oración es nuestra línea de defensa, nuestro refugio y nuestra fuente de poder. Otro aspecto fundamental en la guerra espiritual es la adoración. Muchas veces subestimamos el poder de la adoración, pero en realidad es una de las armas más efectivas contra el enemigo. Cuando adoramos a Dios en medio de la batalla, estamos declarando que Él es mayor que cualquier problema, que nuestra confianza está en Él y que el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat y el pueblo de Judá enfrentaban una gran amenaza. En lugar de entrar en pánico o tratar de luchar con sus propias fuerzas, decidieron alabar a Dios. Y fue en medio de la adoración que Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria. Cuando adoramos a Dios en medio de la lucha, estamos cambiando nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la dificultad, fijamos nuestra mirada en aquel que tiene el control de todo. La adoración nos recuerda que no estamos solos, que Dios pelea por nosotros y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. También es importante hablar sobre la importancia de la comunidad en la guerra espiritual. No estamos llamados a pelear solos. La Biblia nos dice en Eclesiastés 4, 9-10, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. El enemigo sabe que un creyente aislado es más vulnerable, por eso siempre intentará separarnos del cuerpo de Cristo.
Intentará hacernos creer que podemos enfrentar las luchas solos, que no necesitamos a nadie, o que los demás no nos entenderán. Pero eso es una mentira. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para fortalecernos unos a otros, para orar unos por otros y para animarnos en tiempos difíciles. Si te sientes débil, busca apoyo en otros creyentes. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en tu fe, que te desafíen a seguir adelante y que te recuerden las promesas de Dios. No permitas que el enemigo te aísle. Finalmente, debemos recordar que la guerra espiritual no es una temporada, sino una realidad constante. No podemos vestir la armadura de Dios solo en tiempos de crisis y luego quitárnosla cuando todo parece estar bien. Necesitamos estar preparados en todo momento, porque el enemigo no descansa. Ser cristiano no significa vivir una vida libre de problemas, pero sí significa que tenemos las herramientas para vencer. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir, para pelear con valentía y para salir victoriosos. Así que hoy, toma una decisión firme, no vivas en derrota cuando la victoria ya ha sido asegurada para ti. No permitas que el enemigo te engañe ni te robe lo que Dios ha preparado para tu vida. Levántate en fe, vístete con la armadura de Dios, ejerce tu autoridad en Cristo y camina con la seguridad de que el Señor pelea por ti. La batalla puede ser difícil, pero la victoria es segura. No porque confiemos en nuestras fuerzas, sino porque confiamos en aquel que nunca ha perdido una batalla. ¿Y si Dios está con nosotros, quién contra nosotros? A lo largo de nuestra vida cristiana, nos encontramos con momentos en los que parece que las pruebas no tienen fin. Sentimos que avanzamos un paso y retrocedemos dos. Nos esforzamos por hacer lo correcto, por mantenernos firmes en la fe, pero las dificultades siguen llegando. Es en estos momentos cuando el enemigo intenta susurrarnos que todo es en vano, que nuestras oraciones no son escuchadas, que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Dios nunca nos abandona. Aunque a veces no lo sintamos, aunque las circunstancias nos hagan dudar, su presencia es inquebrantable. Deuteronomio 31:8 nos recuerda, Jehová mismo va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esta promesa es un ancla para nuestra fe en los momentos de tormenta. El enemigo sabe que la duda es una de las armas más efectivas para debilitar nuestra confianza en Dios. Por eso, una de sus estrategias más usadas es sembrar incertidumbre en nuestro corazón. Nos hace cuestionar si realmente Dios nos ama, si verdaderamente tiene un propósito para nuestra vida, si vale la pena seguir luchando. Pero debemos recordar que la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de Dios. ¿Y qué sabemos de Dios? Sabemos que es fiel. Sabemos que cumple sus promesas. Sabemos que nunca deja una obra inconclusa. Filipenses 1:6 nos da esta seguridad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, aunque hoy no veamos la respuesta, aunque parezca que nada está cambiando, Dios sigue obrando. Nuestra tarea es confiar y perseverar. No se trata de entender todo lo que sucede, sino de creer que Dios tiene el control. A veces queremos respuestas inmediatas, soluciones instantáneas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos ayuda a descansar. No necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos aferrarnos a quien sí las tiene. En medio de la incertidumbre, podemos elegir entre dos caminos, preocuparnos o confiar. La preocupación nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos aleja de la presencia de Dios. La confianza, en cambio, nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Dios ya tiene todo resuelto. Pero, ¿cómo podemos desarrollar una fe que no se tambalee ante las dificultades? La clave está en nuestra relación con Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso, es fundamental que busquemos a Dios cada día, no solo cuando estamos en crisis. La oración y la lectura de la palabra deben ser parte de nuestra vida diaria.
Cuanto más conocemos a Dios, más fácil es confiar en Él. Otra clave es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Muchas veces, en medio de la prueba, olvidamos todas las veces que Dios ha sido fiel. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta que dejamos de ver todo lo que ya hemos recibido. Es importante tomarnos un momento para recordar y agradecer. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada detalle y nos fortalece para seguir adelante. También debemos cuidar nuestra manera de hablar. Nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos debilitamos a nosotros mismos con lo que decimos. Cuando repetimos frases como no puedo más, esto nunca va a cambiar, Dios se ha olvidado de mí, estamos dándole espacio a la duda y al temor. En lugar de eso, debemos declarar las promesas de Dios. Enfrentar las pruebas con una mentalidad de victoria no significa negar la realidad o ignorar el dolor. Significa reconocer que, aunque la lucha sea difícil, Dios ya ha preparado el camino para nuestra victoria. Significa declarar con fe que, aunque hoy no veamos la solución, confiamos en que Dios está obrando. Un ejemplo poderoso de esta actitud lo encontramos en la historia de Job. Él perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, sus posesiones. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Job no entendía por qué estaba sufriendo, no tenía respuestas, pero sí tenía confianza en Dios. Y al final, Dios restauró su vida y le dio más de lo que había perdido. Esa es la actitud que debemos tener. No enfocarnos en el problema, sino en aquel que tiene la solución. No permitir que el enemigo nos robe la fe, sino mantenernos firmes en la promesa de que Dios tiene el control. También es importante recordar que las pruebas no son en vano. Cada lucha que enfrentamos tiene un propósito. A veces, Dios permite ciertas dificultades para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos algo, para prepararnos para lo que viene. Santiago 1:2-4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto significa que, aunque no lo entendamos en el momento, las pruebas nos hacen crecer. Nos preparan para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nos ayudan a desarrollar una fe más fuerte, una confianza inquebrantable. Por eso, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?, deberíamos preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Esa perspectiva cambia todo. Nos permite ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino seguro. No porque no enfrentemos dificultades, sino porque tenemos la certeza de que Dios camina con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede detenernos. Así que hoy, decide confiar. Decide aferrarte a las promesas de Dios. Decide caminar con fe, aunque no veas el camino completo. Dios ya ha preparado la victoria para ti. No te rindas, no te desanimes. Sigue adelante con la certeza de que lo mejor está por venir. Las dificultades no durarán para siempre, pero la fidelidad de Dios sí. Y cuando mires atrás, verás cómo cada prueba te acercó más a Él, cómo cada lucha fortaleció tu fe y cómo, al final, todo obró para bien. Porque así es Dios, nunca nos deja, nunca nos falla, y siempre cumple sus promesas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no te escucha. Esto nunca cambiará. Tu fe se interpone y apaga esas flechas antes de que puedan dañarte, y aquí está lo interesante, no se trata solo de bloquear los ataques. Pablo dice que este escudo puede apagar los dardos de fuego. Las flechas incendiarias no solo buscan herir, sino también extender el daño. Así son las tentaciones, los pensamientos de duda o el desánimo. Una pequeña chispa puede convertirse en un incendio si no la detienes a tiempo. Pero la fe tiene el poder de apagar esas flechas antes de que se propaguen. ¿Cómo?
recordando lo que Dios dice sobre ti, su fidelidad en el pasado y su promesa de que nunca te dejará ni te abandonará. Y hay algo clave en lo que Pablo menciona, sobre todo, porque la fe lo sostiene todo. Sin ella, las demás piezas de la armadura pierden su fuerza. Puedes llevar la coraza de justicia, pero si no tienes fe en la obra de Cristo, esa justicia se convierte en una carga. Puedes calzarte con el Evangelio de la paz, pero si no crees que esa paz es real, tus pasos serán inseguros. La fe es la barrera frontal, el primer escudo que levantas cuando llegan los ataques. Es como el soldado que enfrenta la batalla con confianza porque sabe que su escudo resistirá. No se preocupa por cada flecha, porque confía en la protección que lleva consigo. Esta fe no está en nuestras propias fuerzas, no es en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho. Es confiar en su carácter, en su amor inquebrantable y en su poder. Mira los testimonios de Hebreos 11, hombres y mujeres que enfrentaron lo imposible por su fe. Abraham creyó en una promesa que parecía absurda. Moisés desafió a Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Su confianza no estaba en ellos mismos, sino en el Dios que los llamó. Entonces, ¿cómo tomas este escudo cada día? Primero, pasando tiempo con Dios. La oración y la lectura de su palabra fortalecen tu fe, es como nutrir un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Segundo, identifica cuáles son los dardos que más te atacan. ¿Es el miedo, la inseguridad, el resentimiento? Lleva esas áreas específicas ante Dios y reemplaza las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, si el dardo es no eres suficiente, responde con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada día enfrenta la batalla con tu escudo en alto. No importa cuán intensos sean los ataques, recuerda que el escudo de la fe no solo te protege, sino que también apaga el daño antes de que pueda alcanzarte. Confía en que Dios es tu defensor, tu fortaleza y tu refugio. Porque cuando caminas en fe, los dardos del enemigo pierden su poder y avanzas con valentía, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Ahora, hablemos de la protección de la mente y el poder de la palabra. ¿Te has detenido a pensar cuántas batallas libramos en nuestra mente cada día? Es como un campo de guerra constante donde pensamientos de duda, miedo y confusión intentan apoderarse de nuestra paz. Pero aquí está la clave, Dios nos ha dado un arma poderosa para proteger nuestra mente, y es el yelmo de la salvación. En Efesios 6:17, Pablo nos recuerda que este yelmo no es solo un símbolo, sino una defensa crucial contra los ataques del enemigo. El yelmo protege lo más importante, tu cabeza. En la guerra espiritual, tu mente es un objetivo estratégico. Si el enemigo logra sembrar dudas sobre tu salvación, puede paralizarte con inseguridad y desánimo. Pero cuando recuerdas que tu salvación no depende de tus méritos, sino de la gracia de Dios, algo cambia. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, no por obras. Esa certeza te da una seguridad que el enemigo no puede romper. Cada vez que la duda susurra realmente eres salvo, puedes responder con confianza, Dios ya pagó el precio por mí. Y no es solo cuestión de saberlo, sino de permitir que esa verdad transforme tus pensamientos. Romanos 12:2 nos llama a renovar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Filtrando cada pensamiento a través de la verdad de la palabra de Dios. Cuando la ansiedad golpea, cuando los pensamientos de fracaso o desesperanza intentan dominarte, el yelmo de la salvación te recuerda quién eres en Cristo, un hijo amado, perdonado y con un propósito eterno. Esa verdad no solo protege tu mente, también te llena de esperanza y fortaleza para seguir adelante. Pero la armadura no se trata solo de defensa, sino también de ataque. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta no es solo una herramienta de protección, es un arma ofensiva. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás lo atacó con mentiras y manipulaciones, pero Jesús respondió cada vez con la Escritura, escrito está, Mateo 4. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios. Cada palabra tiene poder para derribar las mentiras del enemigo. Cuando te enfrentas a tentaciones o desafíos, la palabra es tu respuesta. No solo te protege, también te da la autoridad para atacar y desmantelar los planes del enemigo. Pero aquí está el detalle,
no puedes usar una espada que no conoces. Manejar la palabra de Dios requiere que pases tiempo en ella, que la estudies, que la memorices. 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y equiparnos. Cada vez que lees la Biblia, estás afinando tu arma. Estás aprendiendo a usarla para enfrentar cualquier situación. Ya sea que necesites dirección, consuelo o fortaleza, la palabra tiene una respuesta específica para ti. Entonces, ¿cómo aplicamos el yelmo y la espada en nuestra vida diaria? Primero, protégete de los pensamientos autodestructivos recordando tu identidad en Cristo. Cada vez que la inseguridad o el miedo intenten apoderarse de tu mente, declara lo que Dios dice sobre ti, que eres salvo, amado y protegido. Segundo, haz de la palabra tu guía constante. Memoriza versículos que hablen a tus áreas de lucha. Si la tentación te ataca con fuerza, responde con pasajes como 1 Corintios 10:13, que nos asegura que Dios siempre da una salida. La combinación del yelmo y la espada te equipa para cualquier batalla. El yelmo guarda tu mente, manteniéndola firme en la verdad de tu salvación. Y la espada te permite avanzar con valentía, derrotando mentiras y fortaleciendo tu fe. Estas no son herramientas simbólicas, son realidades espirituales que tienen poder cuando las usamos con fe y constancia. Así que hoy mismo, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Protege tu mente con la verdad de quién eres en Cristo y empuña la palabra de Dios con autoridad. Porque en esta batalla espiritual, no solo estás llamado a resistir, estás llamado a vencer. Y con estas armas, la victoria ya está asegurada. La oración y la intercesión son elementos esenciales en la batalla espiritual. No son solo prácticas religiosas, sino armas poderosas que conectan el cielo con la tierra. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos muestra que la oración no es un recurso de último minuto, sino una estrategia constante de comunicación con Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, también fortalecemos nuestra fe, alineamos nuestra mente con su verdad y recibimos dirección para cada paso. La oración es un arma que rompe cadenas, abre caminos y trae claridad en medio de la confusión. No se trata solo de pedir cosas, sino de estar en comunión con el Señor, de escuchar su voz y de someternos a su voluntad. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de vida de oración. Se apartaba constantemente para estar a solas con el Padre, incluso en los momentos de mayor presión. Antes de ir a la cruz, en Getsemaní, su oración fue intensa y sincera. No buscó escapar del sufrimiento, sino recibir fortaleza para cumplir su propósito. La oración no es solo individual, también es una herramienta de guerra para interceder por otros. Cuando oramos por nuestras familias, amigos o incluso por aquellos que no conocemos, estamos participando en el mover de Dios en sus vidas. La intercesión nos permite ponernos en la brecha, luchar en el ámbito espiritual por la salvación, sanidad y restauración de otros. Muchas veces subestimamos el poder de la oración porque no vemos respuestas inmediatas, pero Dios siempre obra en su tiempo perfecto. Daniel oró y su respuesta tardó 21 días porque había una batalla en los cielos, Daniel 10. Esto nos muestra que cuando oramos, algo ocurre en el mundo espiritual, aunque nuestros ojos no lo vean de inmediato. Otro aspecto crucial en la batalla espiritual es la importancia de estar en comunidad. Un soldado aislado es un blanco fácil, pero cuando luchamos juntos, somos más fuertes. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. La iglesia es el lugar donde encontramos apoyo, ánimo y crecimiento en la fe. En la guerra espiritual, hay momentos en los que nos sentimos débiles, pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, podemos levantar los brazos unos a otros. Moisés experimentó esto cuando Israel luchaba contra Amalek. Mientras sus manos estaban en alto, el pueblo vencía, pero cuando se cansaba, comenzaban a perder. Aarón y Hur lo sostuvieron, y así lograron la victoria, Éxodo 17:11-13. Esto nos enseña que no estamos diseñados para pelear solos. Necesitamos una comunidad de fe que nos apoye, nos exhorte y nos ayude a perseverar en medio de la batalla. La unidad en Cristo es una fortaleza que el enemigo no puede derribar fácilmente. Además, la adoración es otra arma poderosa en la guerra espiritual.
No es solo música o cantos, sino una actitud de corazón que reconoce la grandeza de Dios en todo momento. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Israel enfrentó a un enemigo numeroso, Dios les dio una estrategia inusual: enviar a los cantores delante del ejército. Cuando comenzaron a alabar a Dios, sus enemigos fueron confundidos y se destruyeron entre sí. La adoración cambia el ambiente espiritual. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de las dificultades, demostramos que nuestra confianza está en Él y no en las circunstancias. La adoración nos recuerda quién es Dios y nos llena de su paz y fortaleza. Pero el enemigo intentará desanimarnos, sembrar dudas y hacer que bajemos la guardia. Por eso, debemos estar siempre alertas y vigilantes. 1 Pedro 5:8 nos advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No significa que debamos vivir con miedo, sino con discernimiento y una mente renovada en la palabra de Dios. Vestirnos con la armadura de Dios no es un evento único, sino un ejercicio diario. Cada día enfrentamos nuevos desafíos, ataques y pruebas, pero también tenemos nuevas oportunidades para confiar en Dios y ver su poder obrando en nuestras vidas. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes en la palabra. La coraza de justicia nos recuerda que somos justificados por Cristo. El calzado del Evangelio nos equipa para avanzar con paz. El escudo de la fe nos protege contra las mentiras del enemigo. El yelmo de la salvación nos da seguridad en nuestra identidad en Cristo. La espada del Espíritu nos da autoridad para vencer. Y la oración es el lazo que nos conecta con la fuente de toda fortaleza. Cuando vivimos equipados con la armadura de Dios, no importa qué tan fuerte sea la batalla, sabemos que no estamos solos. Dios pelea por nosotros y nos ha dado todo lo necesario para salir victoriosos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, pero en Cristo ya tenemos la victoria asegurada. Así que no temas. Mantente firme. Camina en la verdad. Usa las armas espirituales que Dios te ha dado. No importa cuán oscuros sean los días, la luz de Cristo siempre brilla más fuerte. Y recuerda, el poder de Dios en ti es mayor que cualquier ataque del enemigo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La batalla espiritual es una realidad que afecta a cada creyente. No es una metáfora ni una exageración, sino una lucha constante en la que debemos estar preparados. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo el pueblo de Dios enfrentó conflictos espirituales y físicos con estrategias que nos sirven hoy como enseñanza y guía. Uno de los mayores desafíos en la guerra espiritual es el engaño del enemigo. Satanás no siempre ataca con una fuerza visible, muchas veces usa el engaño sutil para apartarnos del camino de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, utilizó la mentira para hacer que Eva dudara de la palabra de Dios. Génesis 3:1 dice, con que Dios os ha dicho. Con esta frase, sembró la duda y llevó a la humanidad al pecado. Hoy en día, el enemigo sigue usando la misma estrategia. Nos susurra pensamientos como Dios no te ama, no eres lo suficientemente bueno o no vale la pena seguir luchando. Estas mentiras pueden parecer inofensivas, pero si las aceptamos, pueden llevarnos a la desesperanza y la derrota. La única manera de contrarrestar estas mentiras es con la verdad de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó esto cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás le ofreció algo, Jesús respondió con un escrito está, Mateo 4:1-11. La Biblia es nuestra arma más poderosa contra el engaño, pero no basta con solo conocerla, debemos creerla y aplicarla en nuestra vida diaria. Otro aspecto crucial en la guerra espiritual es la fortaleza mental. Nuestra mente es un campo de batalla donde se libran muchas luchas. El enemigo intenta sembrar pensamientos de temor, ansiedad y desesperanza. Por eso, la Biblia nos exhorta a renovar nuestra mente, Romanos 12:2, y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Esto significa que no debemos aceptar cada pensamiento que entra en nuestra mente. Cuando surge un pensamiento negativo o destructivo, debemos filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si no proviene de Dios, debemos rechazarlo y reemplazarlo con la verdad. La oración y la meditación en la palabra son herramientas clave para fortalecer nuestra mente.
Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, noble, justo, puro y amable. Esto no es un consejo motivacional, sino una estrategia espiritual para mantenernos firmes en medio de la batalla. Además, debemos recordar que la guerra espiritual no se libra con nuestras propias fuerzas. Zacarías 4:6 nos recuerda, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Depender del Espíritu Santo es fundamental. No podemos vencer al enemigo con estrategias humanas, necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da discernimiento. Cuando estamos en comunión con Él, podemos reconocer los ataques del enemigo y responder con autoridad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Jesús dijo, Juan 14:26. Esto significa que, en el momento de la batalla, Él traerá a nuestra mente la palabra correcta para vencer. Otro punto clave en la guerra espiritual es la resistencia. Efesios 6:13 dice que debemos tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La resistencia es la capacidad de mantenernos en la fe incluso cuando todo parece difícil. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato. A veces, la lucha se prolonga más de lo que esperamos. Pero la clave está en no rendirse. Gálatas 6:9 nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchos creyentes abandonan la lucha justo antes de ver la victoria. El enemigo quiere que nos desanimemos y bajemos los brazos, pero Dios nos llama a perseverar. Santiago 4:7 nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia y la sumisión a Dios son esenciales para la victoria. Además, debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. Dios ha puesto a nuestro alrededor una comunidad de fe para apoyarnos. Cuando Moisés se cansó de levantar sus manos en la batalla, Aarón y Hur lo sostuvieron, Éxodo 17:12. Esto nos enseña que necesitamos apoyo espiritual. Si estamos pasando por una lucha, no debemos aislarnos. Debemos buscar ayuda, compartir nuestras cargas con hermanos en la fe y permitir que oren por nosotros. La iglesia es un cuerpo, y cuando uno sufre, todos sufrimos, 1 Corintios 12:26. La guerra espiritual también se manifiesta en nuestras familias. El enemigo busca destruir hogares, sembrar discordia y dividir a las familias. Pero Dios nos ha dado autoridad para luchar por nuestras casas. Josué declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. Como creyentes, debemos orar por nuestros hogares, cubrir a nuestros seres queridos con la palabra de Dios y establecer una atmósfera de fe en nuestro hogar. La alabanza, la oración y la enseñanza de la Biblia en casa son armas poderosas contra el enemigo. Finalmente, debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada. Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. No peleamos por obtener la victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ya aseguró. Esto significa que, aunque enfrentemos batallas, el resultado final ya está decidido. No importa cuán fuerte sea la oposición, sabemos que en Cristo somos más que vencedores, Romanos 8:37. Así que, en cada prueba, en cada lucha, en cada momento difícil, recuerda que Dios está contigo. No temas, no te desanimes. Él te ha equipado con todo lo necesario para vencer. La armadura de Dios, su palabra, la oración, la adoración y la comunidad de fe son tus herramientas para resistir y avanzar. Levántate en fe, mantente firme y no permitas que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti. La guerra espiritual es real, pero el poder de Dios es mayor. Y al final, su gloria será vista en tu vida. En la vida cristiana, la guerra espiritual es un proceso continuo que requiere disciplina, perseverancia y fe inquebrantable. La Biblia nos advierte que no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Este conflicto invisible es real y afecta diversas áreas de nuestra vida, desde nuestra relación con Dios hasta nuestras emociones, familias y propósitos. Una de las armas más poderosas en esta batalla es la oración.
Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar, Lucas 18:1. La oración no solo es una comunicación con Dios, sino también un arma ofensiva contra el enemigo. Cuando oramos con fe y autoridad, atamos y desatamos en el mundo espiritual, Mateo 18:18. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo la oración cambia situaciones y derrota el poder del enemigo. En Daniel 10, vemos que Daniel oró y ayunó por 21 días, y un ángel le reveló que su respuesta había sido enviada desde el primer día, pero que había una oposición espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos enseña que muchas veces, las respuestas a nuestras oraciones están en una lucha en el mundo espiritual. Por eso, debemos orar con perseverancia y no desmayar. La oración no solo debe ser una actividad ocasional, sino un estilo de vida. Jesús se apartaba constantemente para orar y tener comunión con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de orar, cuanto más nosotros. Además de la oración, la alabanza y la adoración son armas poderosas en la guerra espiritual. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó un gran ejército enemigo, en lugar de armarse con espadas y escudos, ordenó que el pueblo adorara a Dios. Mientras cantaban y alababan, Dios confundió a sus enemigos y ellos mismos se destruyeron. Este principio sigue vigente hoy. Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras batallas, el enemigo es confundido y derrotado. La alabanza nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a enfocarnos en la grandeza de Dios en lugar de en los problemas. Otra área clave en la guerra espiritual es la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y rechazar los pensamientos negativos y destructivos que el enemigo intenta sembrar. El enemigo usa la duda, el miedo y la confusión para debilitarnos. Pero cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, podemos resistir sus ataques. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuanto más conozcamos la verdad de Dios, más libres seremos del engaño del enemigo. La fe es otro elemento esencial en esta lucha. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y creer en lo que Dios ha prometido, incluso cuando todo parece lo contrario. La Biblia nos habla de muchos héroes de la fe que vencieron grandes obstáculos porque confiaron en Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios incluso cuando parecía imposible. Moisés enfrentó al faraón con la certeza de que Dios estaba con él. David derrotó a Goliat porque sabía que Dios lo respaldaba. Nosotros también debemos desarrollar una fe inquebrantable. La fe no significa ignorar la realidad, sino verla a través de los ojos de Dios. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de preguntarnos cómo voy a salir de esto, debemos decir Dios ya tiene la solución. Otra área donde el enemigo ataca con fuerza es en nuestras relaciones. La división, el resentimiento y la falta de perdón son estrategias que usa para destruir familias, amistades e iglesias. Efesios 4, 26-27 nos advierte que no debemos dar lugar al diablo al albergar ira en nuestro corazón. El perdón es clave en la guerra espiritual. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará, Mateo 6:15. El resentimiento es un veneno que nos destruye desde adentro y nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Cuando perdonamos, cerramos las puertas a la amargura y permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron, sino decidir soltar la ofensa y dejar que Dios haga justicia. En la guerra espiritual, también es crucial rodearnos de personas que nos fortalezcan en la fe. Proverbios 27:17 dice que el hierro con hierro se afila, y así un amigo a su amigo. No podemos pelear solos, necesitamos una comunidad de creyentes que nos anime y nos ayude a crecer espiritualmente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene un papel importante. Cuando nos aislamos, nos volvemos más vulnerables. Pero cuando caminamos juntos, encontramos apoyo, oración y fortaleza en los momentos difíciles. Por último, debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada. Jesús venció en la cruz y nos dio la autoridad para vivir en victoria.
Colosenses 2:15 nos dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esto significa que no peleamos para obtener la victoria, sino desde la victoria. Aunque enfrentemos batallas, ya sabemos quién ha ganado la guerra. Así que, en cada desafío, en cada prueba, en cada lucha, recuerda que Dios está contigo. No temas ni te desanimes. Él te ha equipado con todo lo necesario para vencer. La armadura de Dios, su palabra, la oración, la adoración y la comunidad de fe son tus herramientas para resistir y avanzar. Levántate en fe, mantente firme y no permitas que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti. La guerra espiritual es real, pero el poder de Dios es mayor. Y al final, su gloria será vista en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, sino que tengas la disposición de seguirlo. Muchas veces nos preocupamos demasiado por nuestras fallas, por nuestros errores, por las veces que hemos tropezado en el camino, y dejamos que eso nos detenga. Nos convencemos de que no somos dignos, de que no estamos preparados o de que necesitamos arreglar cada detalle de nuestra vida antes de poder acercarnos a Él. Pero lo que Dios realmente busca es un corazón dispuesto, alguien que esté listo para dar el paso de fe, confiando en que Él hará la obra en su vida. Cuando tienes esa disposición y decides ponerte en las manos de Dios, algo increíble sucede, el enemigo huye. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestro conocimiento lo que hace que el enemigo se aparte, sino nuestra decisión de rendirnos a Dios. Cuando nos alineamos con Él, cuando dejamos que su poder actúe en nosotros, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. No hay razón para temer. Muchas veces el miedo nos paraliza. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Pero Dios nos ha equipado con herramientas poderosas, nos ha dado promesas firmes y nos ha asegurado su respaldo. En Efesios 6, 10-11 se nos exhorta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No estamos luchando solos, no estamos enfrentando esta batalla con nuestras propias fuerzas. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vencer. Es aquí donde debemos aferrarnos a Él con todo nuestro ser. No basta con saber que Dios es poderoso. No basta con reconocer que Él nos ama. Debemos tomar la decisión consciente de confiar en Él y resistir con firmeza. La resistencia no significa simplemente aguantar, significa oponernos activamente a todo aquello que quiera alejarnos de Dios. Significa rechazar las mentiras del enemigo, aferrarnos a la verdad de la palabra y caminar con seguridad, sabiendo que en Cristo ya tenemos la victoria. Cuando entendemos esto, cuando vivimos con esta certeza, nos damos cuenta de que ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir aferrándonos a hábitos, actitudes o pensamientos que nos atan a la oscuridad. En Efesios 5:8 se nos recuerda, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto significa un cambio de dirección, significa dejar atrás la oscuridad y vestirnos de luz. Vestirse de luz implica un compromiso diario. No es algo que hacemos una vez y ya queda resuelto para siempre. Cada día enfrentamos decisiones, cada día nos encontramos con situaciones que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra determinación. Es fácil encender la luz un día y al siguiente volver a caminar en tinieblas. Pero Dios nos llama a vivir en santidad, a reflejar su luz constantemente, a permanecer en Él. Muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos cambios, dejamos para después lo que sabemos que Dios nos está pidiendo hoy. Pensamos que habrá un mejor momento, que más adelante nos vamos a consagrar, que cuando estemos más preparados o cuando sintamos que es el tiempo adecuado, entonces sí, nos vamos a entregar completamente. Pero la Biblia nos exhorta a despertar. No podemos seguir dormidos espiritualmente, no podemos seguir posponiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Romanos 13:12 nos dice, la noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. El tiempo se acorta, la venida del Señor está más cerca de lo que imaginamos. No podemos permitirnos seguir en un estado de tibieza espiritual, no podemos seguir jugando con la gracia de Dios como si siempre hubiera un mañana garantizado. El llamado es claro, debemos desechar las obras de la oscuridad. Esto significa identificar aquello en nuestras vidas que no está alineado con la voluntad de Dios y deshacernos de ello. No podemos avanzar en la luz mientras seguimos aferrándonos a las sombras. No podemos querer la bendición de Dios mientras nos negamos a soltar lo que nos aleja de Él. Es un acto de decisión, un paso de obediencia, un compromiso de transformación. Pero Dios no solo nos pide que dejemos atrás la oscuridad, también nos llama a revestirnos con su luz. No es solo cuestión de evitar el pecado, sino de llenarnos de su presencia, de caminar en justicia, de vivir en amor, de reflejar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Efesios 4, 22-24 lo explica de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este cambio no es superficial, no es simplemente una apariencia externa. No se trata de parecer espirituales, se trata de ser transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Se trata de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, de rendirle nuestras áreas más oscuras, de dejar que su luz brille en cada rincón de nuestra vida. El enemigo intentará hacernos creer que no podemos, que es demasiado difícil, que no vamos a lograrlo. Pero esa es otra de sus mentiras. Dios jamás nos llamaría a algo sin darnos la capacidad de hacerlo. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en nuestras fuerzas, sino en las de Él. No es con nuestra capacidad, sino con su poder. Hoy es el día de decidir. Hoy es el día de decirle sí a Dios con todo nuestro ser. No mañana, no cuando sintamos que estamos listos, no cuando creamos que ya somos lo suficientemente buenos. Hoy, con nuestras imperfecciones, con nuestras luchas, con nuestros temores, pero con un corazón dispuesto a ser transformado por Él. El llamado está hecho. La noche está avanzada, el día está por llegar. No podemos seguir viviendo como si nada pasara. No podemos seguir ignorando la voz de Dios. Es momento de desechar las obras de la oscuridad y vestirnos de la luz. Es tiempo de despertar, de tomar en serio nuestra fe, de caminar con convicción, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Que hoy sea el día en el que decidimos rendirnos completamente a Él, permitirle que haga su obra en nosotros y caminar con la seguridad de que, con Dios, la luz siempre vence a la oscuridad. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Hay momentos en la vida en los que Dios nos llama con urgencia, nos acude para que despertemos, para que dejemos de jugar con la fe y tomemos decisiones firmes. El problema es que muchas veces nos acomodamos demasiado en nuestra zona de confort, en nuestros hábitos, en nuestras propias maneras de hacer las cosas, y nos resistimos a soltar lo que nos impide avanzar. Sin embargo, Dios no nos llama a la comodidad, sino a la transformación. Cada vez que Dios llamó a alguien en la Biblia, le pidió que hiciera algo que implicaba cambio, que implicaba soltar algo. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. Pedro tuvo que soltar sus redes para seguir a Jesús. Pablo tuvo que renunciar a su antigua vida y abrazar una completamente nueva. El llamado de Dios siempre implica soltar algo, pero lo que Él nos da a cambio es infinitamente mayor. Cuando seguimos aferrados a lo que Dios nos está pidiendo que dejemos atrás, estamos bloqueando lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos estamos privando de ver su gloria, de experimentar su poder, de caminar en la plenitud de su propósito. Es un acto de fe, un paso de obediencia. Dios no nos mostrará todo el camino de una vez, pero nos pedirá que demos el primer paso. Y ese primer paso es crucial, porque es el que demuestra si realmente confiamos en Él o si seguimos dependiendo de nuestras propias fuerzas. La resistencia al cambio es uno de los mayores obstáculos en la vida cristiana. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio de la obediencia. Queremos ver milagros, pero no queremos salir de nuestra zona de seguridad.
Queremos un avivamiento, pero no queremos renunciar a lo que nos mantiene en un estado de tibieza espiritual. La realidad es que Dios solo puede llevarnos a nuevos niveles cuando estamos dispuestos a soltar lo viejo. Jesús dijo en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto significa que si queremos recibir lo nuevo de Dios, necesitamos una transformación. No podemos pretender recibir lo nuevo mientras seguimos aferrados a lo viejo. Necesitamos un corazón renovado, una mente transformada, una disposición total a hacer su voluntad. A veces, el miedo nos detiene. Nos preguntamos, ¿y si suelto esto y me quedo sin nada? ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Nos llama a confiar en su fidelidad, a creer que Él tiene planes de bien para nosotros, a saber que cuando Él nos pide que soltemos algo, es porque tiene algo mejor preparado. La fe es atreverse a caminar aunque no veamos el camino completo, aunque no entendamos todo, aunque tengamos dudas. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que tenemos el control. Pensamos que podemos manejar nuestras vidas, que podemos decidir cuándo y cómo hacer las cosas, que podemos negociar con Dios los términos de nuestra obediencia. Pero la verdadera rendición significa ceder el control completamente. Significa decirle a Dios, haz en mi vida lo que quieras, aunque no lo entienda, aunque no sea lo que yo esperaba, aunque me saque de mi zona de comodidad. En Lucas 9:23 Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esto no es una sugerencia, es una condición. No podemos seguir a Cristo sin negarnos a nosotros mismos. No podemos avanzar en su propósito mientras seguimos aferrados a nuestras propias ideas, a nuestros propios planes, a nuestra propia manera de hacer las cosas. Seguir a Cristo implica entrega total, una vida rendida completamente a su voluntad. Cuando decidimos rendirnos a Dios y caminar en su luz, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Nuestra manera de pensar cambia, nuestras prioridades cambian, nuestra manera de ver la vida cambia. Dejamos de buscar la aprobación del mundo y comenzamos a buscar la aprobación de Dios. Dejamos de aferrarnos a cosas pasajeras y comenzamos a invertir en lo eterno. Dejamos de ser esclavos del pecado y comenzamos a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero este proceso no es fácil. No sucede de la noche a la mañana. Es una batalla diaria, una decisión constante de seguir a Cristo a pesar de las dificultades. El enemigo intentará desanimarnos, tratará de hacernos creer que no podemos, que no vale la pena, que estamos perdiendo el tiempo. Pero debemos recordar que en Cristo ya hemos vencido. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios nos hace vencedores. Nuestra confianza en Él nos permite resistir, nos fortalece en los momentos difíciles, nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. No importa cuántos obstáculos se presenten, no importa cuántas veces caigamos, mientras permanezcamos en Él, siempre habrá victoria. Muchas veces nos sentimos indignos, sentimos que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado demasiado, que Dios no puede usarnos. Pero Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. No espera que tengamos todo resuelto antes de acercarnos a Él, solo espera que demos el paso de fe. Dios no está buscando personas sin errores, está buscando corazones entregados, personas dispuestas a ser transformadas, a dejarse moldear, a caminar en obediencia. Dios no solo quiere salvarnos, quiere usarnos. Quiere que seamos luz en medio de la oscuridad, que llevemos su mensaje a otros, que reflejemos su amor y su verdad. No podemos vivir una fe pasiva, una fe de comodidad. Debemos ser activos en el reino, debemos estar listos para ser instrumentos en sus manos, debemos estar dispuestos a hacer su voluntad sin reservas. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra relación con Él, para crecer en la fe. Pero esa decisión es nuestra. Nadie puede tomarla por nosotros. Dios nos llama, pero somos nosotros quienes debemos responder. Y la respuesta no puede ser a medias, no puede ser condicional.
Debe ser un sí absoluto, un sí sin reservas, un sí que marque un antes y un después en nuestra vida. Es momento de decidir. Es momento de tomar en serio nuestra relación con Dios, de dejar atrás la tibieza espiritual, de comprometernos de verdad con Él. No se trata de perfección, se trata de disposición. Se trata de decirle a Dios, aquí estoy, haz en mí lo que quieras. Cuando damos ese paso, cuando nos rendimos completamente, cuando dejamos de lado el miedo y nos aferramos a su gracia, descubrimos que en Dios hay plenitud, que en Él hay propósito, que en Él hay vida en abundancia. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de caminar en la luz y nunca más volver atrás. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios nos llama a vivir una vida de fe, una vida en la que dependemos completamente de Él. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos aferrándonos a nuestras propias fuerzas, intentando resolverlo todo por nuestra cuenta, sin darnos cuenta de que esa lucha nos está alejando de la verdadera paz que solo Él puede dar. Nos aferramos a nuestros propios planes, a nuestros propios deseos, creyendo que sabemos lo que es mejor para nosotros, cuando en realidad Dios ya tiene un camino perfecto diseñado para nuestra vida. Es difícil soltar el control. Es difícil confiar cuando no vemos el panorama completo. Pero esa es precisamente la esencia de la fe, creer sin ver, caminar sin entenderlo todo, confiar sin tener todas las respuestas. La fe no significa que todo será fácil, pero sí significa que no caminamos solos. Dios nos sostiene, nos guía y nos fortalece en cada paso que damos hacia Él. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo a confiar en Él. Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, sintieron miedo. Tenían al ejército de Faraón detrás de ellos y el mar frente a ellos. No veían salida. Pero Dios les dijo a través de Moisés, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. En ese momento, Dios abrió el mar y les mostró que Él tenía el control. Asimismo, en nuestras vidas, enfrentamos mares que parecen imposibles de cruzar. Hay momentos en los que nos sentimos atrapados, sin salida, sin soluciones aparentes. Pero Dios nos llama a confiar. Nos dice que no temamos, que Él ya tiene un plan, que Él abrirá camino donde parece que no lo hay. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos muestre el milagro antes de confiar. Queremos ver el mar abierto antes de dar el paso. Pero Dios no opera de esa manera. Primero nos pide fe, nos pide que avancemos, y luego Él obra. La fe precede al milagro. En nuestra vida cotidiana, esto significa que debemos aprender a soltar el miedo. Debemos dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y empezar a confiar en que Dios tiene el control. La ansiedad, el estrés y la preocupación son señales de que estamos tratando de llevar cargas que no nos corresponden. Dios nos dice en su palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Si realmente creemos en su amor y en su cuidado, entonces debemos soltar nuestras cargas y dejarlas en sus manos. Pero confiar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados esperando que todo suceda por arte de magia. Confiar en Dios significa actuar en fe, significa dar pasos en obediencia, significa moverse cuando Él nos dice que nos movamos. A veces, eso implicará tomar decisiones difíciles, renunciar a cosas que nos han estado frenando, dejar atrás relaciones, hábitos o actitudes que no nos permiten avanzar en nuestro caminar con Él. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo no es simplemente creer en Él, es vivir para Él. Es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz, es hacer de su voluntad nuestra prioridad. Muchas personas quieren seguir a Cristo sin renunciar a su antigua vida. Quieren lo mejor de Dios, pero sin pagar el precio de la obediencia. Pero no podemos servir a dos señores. No podemos vivir para el mundo y para Dios al mismo tiempo. Debemos tomar una decisión. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo y lo siguieron. Pedro y Andrés dejaron sus redes de pesca. Mateo dejó su trabajo como recaudador de impuestos.
No preguntaron cómo iban a sobrevivir, no pusieron excusas, no trataron de negociar con Jesús. Simplemente obedecieron. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, obediencia sin condiciones, confianza sin reservas. Pero muchos de nosotros seguimos aferrados a nuestra vieja manera de vivir. Decimos que queremos seguir a Dios, pero seguimos tomando decisiones basadas en nuestros propios deseos. Decimos que confiamos en Él, pero seguimos preocupándonos como si todo dependiera de nosotros. Dios quiere transformarnos, pero no puede hacerlo si no estamos dispuestos a rendirnos completamente a Él. No puede llenar nuestras manos si seguimos aferrados a lo que Él nos ha pedido que soltemos. No puede guiarnos si seguimos insistiendo en nuestro propio camino. Por eso, es momento de tomar una decisión radical. Es momento de dejar de ser cristianos a medias, de dejar la tibieza espiritual, de comprometernos de verdad con Dios. No se trata de vivir una vida perfecta, sino de vivir una vida rendida. No se trata de nunca fallar, sino de siempre volver a Él. El enemigo tratará de desanimarnos. Tratará de hacernos creer que no somos lo suficientemente buenos, que es demasiado tarde para cambiar, que Dios no puede usarnos. Pero eso es una mentira. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. No espera que tengamos todo resuelto antes de acercarnos a Él. Solo espera un corazón sincero, un corazón que diga, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y cuando damos ese paso, cuando nos rendimos por completo, cuando dejamos de lado nuestro orgullo y permitimos que Dios tome el control, comenzamos a experimentar una vida diferente. Una vida de paz, de gozo, de propósito. El mundo nos ofrece felicidad pasajera, pero Dios nos ofrece gozo eterno. El mundo nos ofrece éxito temporal, pero Dios nos ofrece una vida con propósito. El mundo nos dice que busquemos nuestra propia voluntad, pero Dios nos dice que en su voluntad encontraremos la verdadera vida. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se refería solo a la vida eterna, sino a una vida plena aquí y ahora. Una vida en la que vivimos en comunión con Él, en la que caminamos en su propósito, en la que experimentamos su amor y su poder en cada momento. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Pero solo podremos experimentarla si estamos dispuestos a soltar el control, a rendirnos completamente, a confiar en Él en todo momento. Así que hoy, Dios nos hace un llamado, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? ¿Estamos dispuestos a confiar, aunque no veamos el camino completo? ¿Estamos dispuestos a vivir en fe, a caminar en obediencia, a rendirnos completamente? La respuesta a esas preguntas definirá el rumbo de nuestra vida. Podemos seguir aferrados a lo nuestro, luchando en nuestras fuerzas, preocupándonos por lo que no podemos controlar. O podemos soltarlo todo en manos de Dios y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La decisión es nuestra. Dios nos llama, pero somos nosotros quienes debemos responder. Que nuestra respuesta sea un sí absoluto, un sí sin reservas, un sí que nos lleve a vivir la vida plena que Él ha diseñado para nosotros. Seguir a Dios significa entregarle cada área de nuestra vida, incluso aquellas que más nos cuesta soltar. No es solo decir que confiamos en Él, sino demostrarlo con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir. Dios no quiere una parte de nuestro corazón, lo quiere todo. El problema es que muchas veces queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero sin que eso implique un cambio real. Queremos sus bendiciones, pero sin rendirnos completamente. Queremos su protección, pero sin dejar de caminar en nuestros propios caminos. Queremos su paz, pero seguimos aferrándonos a nuestras preocupaciones. Dios no puede trabajar en un corazón que no está dispuesto a ser transformado. La rendición total es el primer paso para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. No podemos seguir viviendo como antes y esperar resultados diferentes. La transformación comienza cuando decidimos entregarnos por completo a Él. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a no conformarnos con la manera en que el mundo vive, con sus estándares, con sus prioridades.
Nos llama a renovar nuestra manera de pensar, a alinearnos con la verdad de Dios, a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. El problema es que muchas veces seguimos pensando como el mundo. Seguimos midiendo nuestro éxito de acuerdo con lo que el mundo dice. Seguimos preocupándonos por lo que la gente piensa de nosotros en lugar de preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Seguimos viviendo para lo temporal en lugar de vivir para lo eterno. Jesús nos llamó a un estilo de vida diferente, un estilo de vida basado en el amor, en la fe, en la dependencia de Dios. Nos enseñó que no debemos afanarnos por lo material, que no debemos preocuparnos por el mañana, que nuestra prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero, ¿realmente vivimos de esa manera? ¿Realmente confiamos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades? ¿Realmente creemos que su voluntad es mejor que la nuestra? Muchas veces, la falta de fe nos lleva a vivir llenos de miedo. Nos aferramos a nuestro trabajo porque tememos que, si lo dejamos, no encontraremos algo mejor. Nos aferramos a relaciones tóxicas porque tememos estar solos. Nos aferramos a nuestros planes porque creemos que, si no se cumplen, seremos infelices. Pero Dios nos llama a confiar. Nos llama a soltar el miedo, a soltar las preocupaciones, a vivir una vida de fe genuina. Él promete estar con nosotros en todo momento, promete guiarnos, promete proveer para nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, si Él las alimenta y las sostiene, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si Él viste los lirios del campo con tanta belleza, ¿cómo no nos vestirá a nosotros? El problema no es que Dios no provea, el problema es que muchas veces no confiamos en su provisión. Nos afanamos, nos preocupamos, intentamos resolver todo en nuestras propias fuerzas, en lugar de descansar en Él. Descansar en Dios no significa ser pasivos, significa vivir en paz sabiendo que Él tiene el control. Significa hacer nuestra parte con excelencia, pero sin caer en la ansiedad. Significa confiar en que, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios sigue obrando en nuestro favor. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos una libertad que el mundo no puede dar. Ya no dependemos de las circunstancias para estar en paz, ya no dependemos de la opinión de los demás para sentirnos valiosos, ya no dependemos del dinero para sentirnos seguros. Nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro gozo vienen de Dios. Pero esto requiere un cambio profundo en nuestra manera de pensar. Requiere que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, que aprendamos a ver la vida desde su perspectiva y no desde la nuestra. El mundo nos dice que la felicidad está en el éxito, en el dinero, en la fama, en las posesiones. Pero Jesús nos dijo que la verdadera felicidad está en una relación con Dios. Dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos conectados con Dios, llevaremos fruto. Si permanecemos en Él, nuestra vida tendrá propósito. Pero si nos alejamos de Él, tarde o temprano nos sentiremos vacíos, sin dirección, sin verdadera satisfacción. Es por eso que nuestra prioridad debe ser siempre nuestra relación con Dios. Antes de cualquier otra cosa, debemos buscarlo a Él. Antes de tomar decisiones importantes, debemos orar. Antes de preocuparnos por lo que viene, debemos recordar que Dios ya está en control. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes, son claves para fortalecer nuestra fe. No podemos vivir una vida cristiana fuerte si no alimentamos nuestra relación con Dios. Dios nos llama a vivir una vida diferente, una vida de fe, de obediencia, de rendición total. Nos llama a confiar en Él en todo momento, a dejar atrás nuestro pasado, a caminar en la identidad que Él nos ha dado. Cada día es una nueva oportunidad para decidir vivir de acuerdo con su voluntad. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para depender más de Él, para confiar más en Él. No importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos, a restaurarnos, a darnos un nuevo comienzo.
Si hoy sientes que te has alejado, si sientes que has estado viviendo con miedo, con preocupación, con ansiedad, Dios te llama a volver a Él. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para darte la paz que solo Él puede dar. Solo necesitamos dar el paso, solo necesitamos decirle, Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Toma el control de mi vida. Y cuando lo hacemos, cuando realmente nos rendimos, cuando dejamos de aferrarnos a lo que no nos deja avanzar, experimentamos la libertad de vivir en su gracia, en su amor, en su propósito. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. No siempre serán fáciles, no siempre serán como los imaginamos, pero siempre serán buenos, siempre serán para nuestro bien, siempre serán para su gloria. Así que hoy, decidamos confiar. Decidamos rendirnos. Decidamos vivir para Él. Porque en Él encontramos la verdadera vida, la verdadera paz, la verdadera plenitud. La vida está llena de desafíos, de momentos de incertidumbre, de situaciones que muchas veces no entendemos. Pero en medio de todo, Dios nos llama a confiar en Él, a rendirnos completamente, a vivir una vida en su propósito. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y ponemos nuestra fe en sus manos, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Dejamos de vivir en ansiedad y comenzamos a caminar con seguridad, sabiendo que Él tiene el control. Dios quiere transformar nuestra vida, quiere guiarnos, quiere mostrarnos que sus planes son mejores que los nuestros. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, rendirnos y permitirle obrar en nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas, le des like, comentes y compartas con alguien que lo necesite. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga.